Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Hoy es noche de estudios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Danos luz para que nosotros podamos exponer este tema importantísimo de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante que casi no se habla en las iglesias y es triste porque es una de las cosas más importantes de la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Yo he escuchado que muchos dicen, yo tengo la sana doctrina. Nosotros predicamos la sana doctrina. Mi esposa y yo íbamos en el carro y había un tipo ahí en el internet que ella puso que dice que la sana doctrina, y pasó 40 minutos y no dijo nada de la sana doctrina. Entonces, ¿tienes la sana doctrina? Esa es una pregunta para que tú te preguntes a ti mismo, porque si tú no tienes la sana doctrina, tu salvación es de dudosa procedencia, porque el que es redimido realmente debe tener la doctrina para la iglesia, porque Dios te va a guiar a toda verdad, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad?, que la sana doctrina la enseñan mal. ¿Por qué? Porque no trae ninguna salvación, no trae ninguna enseñanza para la iglesia, y por eso muchas iglesias empiezan a hacer aberraciones, herejías, que comienzan a tener apóstoles, profetas, pastoras. ¿Por qué? Porque no están dentro de la sana doctrina, porque están en doctrinas, dice la Biblia, extrañas. Hoy vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Que aquí vamos a ver la sana doctrina y algo que llama Dios doctrina de demonios. Y quiero que tú sepas, si tú no estás en la sana doctrina, tú estás en doctrina de demonios. La Biblia lo llama así, no yo. Entonces, primero nosotros tenemos que escudriñarnos. ¿Estamos en la sana doctrina? ¿Por qué? Porque si estamos en la sana doctrina, nosotros nos conducimos con la sana doctrina. ¿Qué es conducirse? Los obispos, los diáconos, Pablo nos da una serie de instrucciones, cómo dirigirlos, cómo dirigir a la iglesia, cómo son las ofrendas, cómo es la adoración. Enseñamos la sana doctrina, enseñamos la doctrina de la santificación, de la regeneración, de la seguridad eterna, de la salvación, la doctrina de la imputación de justicia y muchas doctrinas básicas que son columna vertebral para la iglesia, ¿o no? ¿O usted está escuchando otra cosa? Predicar, ¿tú predicas la sana doctrina? ¿O predicas chile, mole y pozole? Y predicas tamales o guayacas, ¿verdad? Una de dos. ¿Qué predicas? Entonces, vemos que tienes que conducir, enseñar y predicar. Y hoy en día, fíjense muy bien, vamos a ver, primera cita, Santiago 1:23. Nos dice en Santiago 23 algo muy importante. Nos dice que porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué nos quiere decir Santiago? Que la Biblia es como un espejo. Un espejo. Un espejo. Entonces, este espejo nos va a decir si nosotros tenemos la doctrina correcta o no. ¿Y qué es doctrina? Porque muchos se van a decir que es doctrina, ¿verdad? Doctrina significa enseñanza. Enseñanza. ¿Tú te conduces con la enseñanza correcta? ¿Tú enseñas con la enseñanza correcta? ¿Tú predicas con la enseñanza correcta? ¿O agarras tu Biblia como buffet y nada más te gustan los camarones y el helado? O si eres tú dirigente espiritual, te gusta Malaquías para robar, porque eso es lo que están haciendo, robar. No roban a Dios, ellos son los que roban. Y nosotros estamos para defender la fe y denunciar a los lobos rapaces. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es algo sano. Y nos dice en Santiago 1:23, es como un espejo, si estamos haciendo lo correcto o no. Entonces, hay dos cosas en la sana doctrina. Una es el conocimiento
Y esto es la obediencia. ¿Verdad? Porque yo conozco muchos pastores americanos que tienen la sana doctrina en conocimiento, pero no tienen una vida conforme a la sana doctrina. Entonces, están mal. Imagínense el que no tiene ni siquiera el conocimiento, está reprobado, porque está obedeciendo otras cosas. Pero hay pastores aquí que yo conozco que tienen el conocimiento bien, todas las doctrinas de la iglesia bien trazadas, que hablan de las doctrinas, explican de las doctrinas, pero no viven la sana doctrina. Entonces, imagínense que el que no tiene ni siquiera el conocimiento, ¿dónde está? Está en la calle allá en México, el niño perdido se llama la calle. Entonces, tenemos que cómo dirigirnos, cómo enseñar y cómo predicar. Para eso es la enseñanza. Deberías tenerla, porque si tú no tienes la sana doctrina, como dije antes, es muy probable, un 95.5%, que tú no tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía toda verdad. ¿O qué cree que el Espíritu Santo se equivocó y me va a llevar una doctrina falsa de la prosperidad, de la paternidad, de las maldiciones generacionales? Busquen nuestro cafetín para que vean cómo están. Hablamos de todas esas herejías en contra. ¿Por qué? Porque defendemos la palabra de Dios. Nosotros estamos para defender la palabra de Dios. No porque nos guste hablar de otra iglesia, porque Dios me puso como soldado de Cristo para defender la fe. Y yo me presento, como dice 2 de Timoteo 2:15, como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Y si aquí viene alguien, o nos escribe alguien, o nos comenta alguien, la última palabra es Dios. Como dice mi abuelita, papelito habla. Esa es la autoridad final. Y bien trazada, bien dividida. No, vamos aquí, vamos por acá y le rascamos por allá. Y esa es una teología barata. Ya hablamos que las personas que estudian o enseñan, conducen la iglesia por ejemplos, están reprobados en la teología. ¿Por qué? Porque la teología no es así. La teología se lleva por doctrinas ya establecidas por Dios, ya establecidas por los apóstoles. No podemos cambiarlas, ¿verdad? Porque si yo veo, bueno, aquí en la Biblia dice que yo me puedo casar con mi prima, entonces yo no lo puedo hacer porque yo no está dentro de las doctrinas para la iglesia. Entonces, ¿la sana doctrina para quién es? Para la iglesia. Porque hoy en día han minimizado la iglesia. La iglesia es lo más poderoso que puede haber en esta tierra porque fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre para comprar la iglesia. Y ahorita ya no, ahorita ya les gusta ser más marcianos o mesiánicos y otras cosas y que se hacerse judíos. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina de demonios. Y lo dice la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver Tito 1:9. Tito 1:9 en la palabra de Dios. Nos dice así la palabra de Dios. Tito 1:9. Ponga mucha atención. Dice, Tito, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que tú seas retenedor fiel de la palabra enseñada con la sana enseñanza. Hoy le voy a enseñar algo muy importante. Usted tiene que tener la sana doctrina. Ve aquí en el pizarrón. ¿Ya? Usted tiene la sana doctrina.
Y dice la Biblia que si tú tienes la sana doctrina, sana significa en hebreo salvación. Y si alguien tiene una doctrina de demonios, una doctrina que no sea la sana doctrina, si no estás sano, ¿qué? Te enfermas. Por eso hay mucha gente en las iglesias que no nos enseñaron esto, y vino otro pastor y nos enseñó el otro, y ahora el otro pastor vino con el otro, y ahora trajeron otra cosa nueva. Y está así, las congregaciones están así porque están enfermos espiritualmente. Porque la sana doctrina no cambia. La sana doctrina es la misma. Desde que Pablo le empezó a predicar para los gentiles hasta el día de hoy, pero solamente un grupo de remanentes de Cristo la ha predicado. Por eso así se llama esta iglesia. Entonces, si tú tienes una doctrina enferma, ¿qué vas a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a enfermar y te vas a ¿qué? Morir espiritualmente. Eso es lo que te va a pasar. Porque la Biblia lo dice. Porque no creyeron a la verdad. Y vamos a verlo en la Biblia, ¿verdad? Seguimos adelante. Convencer, porque la sana doctrina es convencer, no es como dicen mucho, ¿verdad? Es que cada quien interpreta la Biblia como quiere y vamos a unirnos todas las denominaciones y vamos a no. Eso se llama ecumenismo. Y apostasía. ¿Cómo yo me voy a juntar con alguien que no tiene la sana doctrina? Y si yo estoy sano y me junto con alguien de la sana doctrina, ¿qué pasa? Me enfermo. Si yo tengo la sana doctrina y me junto con alguien que tenga una doctrina extraña de demonios, entonces me enfermo. Entonces yo no me debo de contaminar. Y vamos a ver cómo en la Biblia dice que tú tienes la sana doctrina, te mantengas puro. Dice, mantén las sanas palabras que yo, Pablo, te he enseñado, Tito. Y tú tienes que enseñarle a los otros obispos. Porque si tú no les enseñas lo que yo te enseñé, ya no va a ser sano. Ya no va a ser sano. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 en su Biblia. Y esto les va a gustar mucho, ¿verdad? A todos los que dicen, no saben lo que dice, no saben cuál es la sana doctrina. Vamos a ver. Vamos a ver, papelito habla, como dicen muchos, ¿verdad? 1 Timoteo 6, versículo del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿de qué está hablando Pablo? De la sana doctrina, porque Pablo enseñaba la sana doctrina. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque Pablo recibió las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo por Jesucristo mismo. No todo lo que dijo Jesús, todo lo que es para la iglesia. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la sana doctrina, escúchalo muy bien, es imposible que te acerques a Dios. Es imposible. Es imposible. Dice, ¿qué dice? Versículo 4, hasta el 5 vamos a leer. Está envanecido, nada sabe, delira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de los hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios los va a cegar. Porque dicen Tesalonicenses que ellos rechazaron a la verdad, entonces Dios los va a privar de la verdad como fuente de ganancia. ¿Qué dice el mandamiento para la iglesia? Que estés ahí, que agarres lo bueno y deseches lo malo. No, dice, apártate de ellos. Es un mandamiento de Jesús, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque te van a contaminar con su doctrina de demonios, te vas a enfermar y vas a apostatar.
Dice, no sabe nada, delira. ¿Qué es delira? Que ya estás casi ¿qué? Muerto, están patados y ahogados. Porque no tienen la sana. ¿Y qué es la sana doctrina? Lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, delira. Te debes alejar, es un mandamiento. Según de Timoteo capítulo 4. Según de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. Doctrina. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 3. Y doctrina. Entonces dice, ¿qué? Tienes que para exhortar, reprender, redarguir, en toda paciencia. Entonces, para eso es la sana doctrina. Entonces, usted dígame, si alguien viene y me trae una doctrina falsa, yo lo reprendo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que yo puedo refutar, yo puedo defender la palabra de Dios con la Biblia. Entonces dice, ¿por qué? Porque quieren escuchar otras cosas, quieren escuchar fábulas. Versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes no van a sufrir la sana doctrina? Los que están engañados, los que tienen doctrina de demonios. No sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad. ¿Qué es apartarse de la verdad? Apostasía. Y se volverán a las fábulas. Y entonces el predicador que está predicando el domingo te va a hablar del guerrero solitario y toro, te va a hablar de Peter Pan, te va a hablar de tontería y media, de Pinocho, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se volvieron a las fábulas. De muchas cosas te van a hablar, van a poner ejemplos, porque la gente va a tener que comezón de qué. Porque lo único, escúchenlo muy bien, lo único que te puede llenar como un verdadero creyente es la sana doctrina. Si tú escuchas doctrinas de demonios, ahí vas a estar, cuéntanos más cuentos. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios y tienes la sana doctrina, dice la Biblia que una sola palabra basta para sanar tu alma. Si tú vas el domingo y el predicador dice Juan 3:16 y se van, me llené. Porque es sano. No digo, ay, predicó bien poquito, predicó muy largo, no me gustó, no predica bien. ¿Por qué? Porque está en doctrina de demonios. Y tiene comezón. Le pica el oído para escuchar herejías. ¡Que predique la pastora! Herejías. Ahí viene el apóstol. Válgame Dios, cálmate, Cefas. ¿Por qué? Si en cosas tan sencillas te pueden engañar, cuanto más de la sana doctrina. Porque todos hablan de la sana doctrina, pero no la predican. Seguimos, ¿verdad? Entonces, Hebreos, vamos que es bueno afirmar en la gracia la sana doctrina. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué dice? Diversas y extrañas, ¿verdad?
llevar por doctrinas diversas extrañas, porque bueno cosa es afirmar el corazón con gracia, no con vianda, que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. No os dejad llevar por doctrinas diversas extrañas. Pongan mucha atención. ¿Cuáles son las doctrinas diversas? Ok, ahí viene la explicación. La cámara acá, por favor. Miren, cuando usted está en una iglesia sana, las doctrinas o las enseñanzas no cambian. Pero si usted tiene doctrinas diversas, va a tener, oh, ahora tenemos la paternidad, ahora tenemos casa Shalom, ahora tenemos células, ahora tenemos escuelita de Jesús, ahora tenemos noche de caballeros. ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina sana, doctrina con la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, habla de gracia la iglesia. Extrañas. No sé de dónde sacó eso el pastor. No sé qué está enseñando ahora. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Acuérdense muy bien, si tú quieres saber si estás en una iglesia sana, que predica realmente la palabra de Dios, sus doctrinas nunca cambian. Son las mismas de hace 2000 años. Pero si estás con novedades, ahora vamos a tener un retiro y que noche de sanación y que mañana viene a tocar Marcos Witt. Extraña. No es extraño que usted oiga a todas esas personas que se fueron al mundo. ¿Verdad? Seguimos adelante. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ver varios versículos que hablan sobre la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3. Y dice así, este cita es muy importante, usted debe llevársela en su corazón. Vea lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, bueno, en inglés dice, in the end of the times. ¿Cuándo es the end of the times? Aquí. ¿Verdad? Lo último de los tiempos, dice en inglés. Dice claramente que en los postreros tiempos algunas apostatarán en la fe con espíritus engañadores. Entonces tienes aquí ¿qué espíritu tienen? ¿Tienen el Espíritu Santo? Bueno, aquí lo vamos a poner con E minúscula, espíritu engañador. Entonces dice, no, dice, yo fui a una iglesia. Engañador. Es de la E minúscula, vamos a hacerla. Espíritu engañador. Entonces, no, yo fui a una iglesia y hablaban todos así bien extraño y me caí como ficha de dominó. ¿Es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca dice que hace eso en la Biblia. Entonces, ¿qué espíritu es? ¿Un espíritu qué? De Satanás, porque ¿quién es el padre de mentira? Es el espíritu del dragón. Si usted no lo sabe, búscalo en Google. Espíritu de Kundalini. No es nuevo. Tiene muchos años en las religiones hindús. Hay dos clases de doctrinas. Doctrina sana y doctrinas falsas. Claro, no quiero decir, porque va a ser un dogmático, el pastor dijo que hay enseñanzas falsas en la Biblia. No hay enseñanzas, la palabra de Dios es pura. Pero si yo agarro algo de aquí, algo de acá, y yo la mezclo, y yo la contamino, entonces estoy haciendo yo una enseñanza falsa. Entonces solamente existe la sana doctrina y la doctrina falsa. ¿Cómo pueden ser las doctrinas falsas? La doctrina falsa puede ser hecha por hombres. Una y otra, ser extraída de la Biblia por hombres que no van de acuerdo con la iglesia. Doctrina. Entonces vemos que hay que tener mucho cuidado con la enseñanza. Mateo 15:9, ¿qué nos dice Jesús? Mateo 15:9. Dice la palabra de Dios:
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque los fariseos sacaron más de 725 nuevas leyes de las leyes de Moisés. Entonces, esas leyes eran ¿qué? De hombres. ¿Y qué dice Jesús? Son hechas por el hombre. La enseñanza, pero puede ser la de la Biblia. ¿No entendemos eso? O sea, yo saco algo que es fuera de la iglesia. Por ejemplo, saco los sacerdotes y los meto aquí. Entonces es una falsa doctrina porque sí existen los sacerdotes, pero no existen en aquí. Entonces eso es enseñar falso. No que la palabra de Dios sea falsa, lo recalqué. La palabra es pura. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda palabra es inspirada por Dios, útil para exhortar, enseñar, redarguir, lo mismo que leímos, pero ponga mucha atención. Pero antes nos dice en 2 Timoteo 2:15 que la tenemos que trazar en el contexto. Primero la tenemos que trazar porque si no, no toda la palabra de Dios nos sirve porque nosotros somos gentiles, somos iglesia. Pero la gente nada más lee 2 Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios, pero no lee el contexto de 2 Timoteo 2:15 que dice que primero hay que dividirla, ¿verdad? ¿Qué vamos a dividir? Lo que es para la iglesia. Dígame. Pastor, ¿en dónde se encontraría entonces el Shabbat? El Shabbat en el Antiguo Testamento, el Shabbat. Entonces, si yo lo traigo aquí, es una doctrina de demonios. Aunque tú digas lo que digas, porque tú estás sacando algo de la Biblia, cuando tú tuerces la palabra de Dios es demoníaco. Dios lo llama así. La ley igual. La ley es terminada aquí, ya no somos salvos por obras, sino por gracia, ¿verdad? Entonces, si tú traes la ley a la iglesia, traes los diezmos, traes las primicias, tú tienes una doctrina de demonios. Tú participas en diezmos, doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Malaquías está escrito para quién. Y está hablando de granos, ni siquiera de dinero. Entonces ya me torcieron todo, ya me torcieron el grano en dinero y el alfolín y el granero en la bolsa del pastor. Ya me torcieron todo eso, entonces es una doctrina ¿qué? De demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador, ni por necesidad, porque Dios da ama al dador alegre. Esa es la doctrina para la iglesia. ¿Cómo conducirnos? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Servir y no ser servidos. No, aquí que te tratan como el sumo sacerdote. Entonces vemos que son doctrinas falsas. ¿Por qué? No porque la palabra de Dios sea falsa, porque extractan algo de la Biblia para torcerlo, diluirlo, contaminarlo, para enseñar mal, para deshonestas ganancias, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Dice Jesús, ¿qué nos dice Jesús? Bien claro, ¿eh? En Mateo 15:9. En vano, pues, me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. O sea, una doctrina que es extraña, demoníaca, falsa, engañadora, es hecha por el hombre, no es hecha por Dios. Nunca lo dijo, por doctrinas de hombres. Ya dije que doctrinas de hombres puede ser sacada del contexto bíblico, ¿verdad? Pero dice la palabra bien, o ¿quién dice? Dice la palabra pentecostés, somos pentecosteses. Y entonces yo soy navideño, porque es una fiesta. ¿Cómo yo me voy a nombrar una fiesta? Yo soy tabernáculo, o yo soy trompetas. Mi religión son trompetas. ¿De dónde te estás diciendo eso? Porque no tienes lógica. En ninguna parte de la Biblia te dice que tú te llames Pentecostés. Pentecostés es una fiesta de los israelitas de la segunda cosecha, después de las primicias. Entonces,
¿Qué es? Doctrina de demonios. Y si usted ve la historia, nació en 1959 con un extraño suceso, y la consideraron por una secta muchos años aquí en los Estados Unidos. Lee tu historia. Hasta que pagaron un billete y se registraron como religión. Entonces, doctrina no es lo que tú piensas, sino lo que te enseña Dios. Fe no es lo que tú crees, es lo que Dios quiera que tú creas. Fe no es lo que tú quieras creer, fe es lo que Dios quiere que tú creas. ¿Verdad? ¿Qué es pecado? Pecado no es lo que yo piense, pecado es lo que piensa Dios. Si no, imagínense, si me dijeran, a ver, Carlitos, ven para acá. ¿Para ti qué es pecado? No, pues para mí es pecado todo lo que hay, todo lo malo, pero todo lo que me gusta hacer ilegal y chueco, eso no es pecado. ¿Va? No, andar con muchas mujeres no es pecado. Salomón tenía 900, yo nada más tengo 3. Entonces, ¿pecado? No. Claro, porque ya no vivimos en ese tiempo. Además, Salomón y David pecaron ante los ojos de Dios porque Dios prohibió que tuvieran muchas mujeres. ¿Pero qué? Tomamos. Yo soy borracho porque Jesús hizo el agua en vino. ¿Sabes qué? Tú no eres borracho porque no tienes al Espíritu Santo, no por otra cosa. O tú tienes otra mujer porque no tienes al Espíritu Santo. Tú tomas alcohol porque no tienes al Espíritu Santo, porque si tuvieras el Espíritu Santo te redarguiría y te llevara por el camino correcto. Dice la Biblia que si me es lícito, no todo me conviene. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi vida refleje a Jesucristo. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque Él me salvó, no por otra cosa. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces yo por agradecimiento, porque Dios me puso ese querer como el hacer, dice en Filipenses 2:13, dice, Él es el único que pone el querer como el hacer. Entonces tú no puedes hacer nadie que vaya a la iglesia, que estudie la palabra de Dios, nadie que acepte a Cristo, si Dios no se lo pone en su corazón. Él pone el querer como el hacer. Entonces vemos, ¿verdad?, que enseñas lo que tú quieres, que es correcto, o lo que tú quieres, ¿va? Entonces, la sana doctrina, ¿va? Dice la Biblia, ¿va? Dice Jesús, ¿hijos de qué? ¿De Dios? Hijos del diablo. Aquí la Biblia nunca establece que hay uno medio coludo o medio cuernudo. O eres del diablo o eres de Dios. La Biblia lo establece. O eres luz o eres tinieblas. O tienes la sana doctrina o tienes la doctrina de demonios. La Biblia lo dice así muy claramente. ¿Verdad? ¿Tienes seguridad de tu salvación? ¿O piensas que el sacrificio de Cristo es insuficiente? ¿O es dudoso? Porque eso es lo que te enseñan las falsas doctrinas, que el sacrificio de Dios no es suficiente, que ahora, aparte de ser salvo, tienes que cuidar tu salvación, tienes que hacer ciertas obras, ciertos sacrilegios, para que seas salvo. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. ¿Qué dice la sana doctrina? Que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que lo hizo todo. Y Él te va a regenerar, santificar, no una religiosidad. El que es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va regenerando, lo va santificando, porque hay un poder dentro de él que lo va limpiando. Pero si tú estás en una religiosidad, es muy probable que tengas doctrina de demonios, el 90 y pico %. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de... Lo primero que te da el Espíritu Santo es seguridad. Yo no sé cómo la gente tiene inseguridad. ¿Verdad? 2 Timoteo 3:17, ya hablamos de 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 2:15, vamos a ver 2 Timoteo 3:17, un versículo muy importante que quiero que se lo aprenda. 2 Timoteo
3:17. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Entonces, como les dije aquí, teniendo bien trazada la palabra de Dios, teniendo la sana doctrina, no solo vas a tener conocimiento, vas a tener ¿qué? La obediencia para toda buena ¿qué? Obra. No se equivoca la Biblia, ¿verdad? Segundo de Timoteo 3, capítulo 3, segundo de Timoteo capítulo 3 del 10 al 11, 10 y 11 dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. ¿De qué está hablando Pablo? De la sana doctrina. Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta. ¿Por qué conducta? Porque tiene que obedecer. Propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Predicar qué? El Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Esa era la prioridad de Pablo y la prioridad de todo verdadero creyente que tiene la sana doctrina. ¿Verdad? Fe. ¿Por qué fe? Porque solamente hay una fe. Si tú tienes una fe extraña, obviamente no tienes la sana doctrina, porque la fe solamente es una. Dice Judas que es una fe ferviente que salva. Longanimidad, amor y paciencia, ¿verdad? Esos frutos también los debes de tener. Persecuciones, padecimientos, ¿verdad? También los vas a tener, ¿verdad? Romanos 11:13. Romanos 11:13 nos dice, Romanos 11:13, dice, yo les hablo porque yo soy su apóstol, Pablo. Yo, Pablo, apóstol de los gentiles, que honro mi ministerio. Vamos a leer exactamente qué dice, porque ya no va a mandar un dogmático que no le gustó que le dije en otro idioma. 11:13 dice, porque a vosotros hablo. ¿A quién les habla? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el ministerio de Pablo? ¿Cuál es la sana doctrina? Aquí vamos a poner la sana doctrina. Número 1, un evangelio para la iglesia, ¿verdad? Un evangelio que no cambia, un evangelio. Vamos a ver que tiene eso la sana doctrina. Entonces, vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2, 11 al 12, ¿verdad? Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, al fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron con la injusticia. ¿Qué dice Dios? Que el que rechaza la sana doctrina, Dios le manda a ¿qué? Dios, el mismo Dios les manda un poder para que se pierdan, para que sean condenados. ¿Por qué? Porque rechazaron la sana doctrina, ¿verdad? Porque prefirieron las obras de las tinieblas y no el conocimiento de Él. ¿Y qué es obediencia de Él? Porque aquí ponemos Mateo 7, 21 en adelante, dice, Señor, sacamos demonios, curamos enfermos, hicimos milagros en tu nombre. Dice Jesús, nunca los conocí hacedores de maldad. ¿Qué estaban haciendo estas personas de Mateo 7:17? Lo que hacen las iglesias. ¿Pero qué? No estaban en la sana doctrina, no estaban en la obediencia correcta. Seguimos adelante. La doctrina de demonios, ¿verdad?
Entonces, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17 nos dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y los ancianos que gobiernen bien, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor los que trabajan en predicar y enseñar, dice la King James, y en la doctrina. ¿Ok? No nos dan en el pizarrón de poner la continuidad y todo eso, ¿ok? Porque tengo que escribir otras cosas. Entonces, fíjense cómo dice la Biblia. Los ancianos que gobiernan, ¿quién? ¿Gobiernan qué? La iglesia, sean tomados por doble honor, siempre y cuando trabajen y prediquen la sana doctrina, enseñen la doctrina, dicen la King James, ¿verdad? Muy importante. Vamos a seguir adelante, ya mero estamos aquí, ¿verdad? Yo me sorprendo porque yo estaba leyendo, yo leo libros viejos, ¿verdad? De los 1800, 1700, cómo la gente sí predicaba la sana doctrina. Hoy en día no predica la sana doctrina. Es raro que te pares tú en una iglesia que predique la sana doctrina. Y había revivals. Revivals quiere decir tener más fuerza para enseñar, ¿verdad? Revivals, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a verla ahorita. Ya lo leíste, nada más una. Según de Timoteo 3:10. Es muy importante que se la lleve. Entonces, tenían revivals en los 1700, 1800, y entonces estas personas hacían estudios de la palabra de Dios y predicaciones todas las noches por 6 meses. Todas las noches. Y aparte iban el domingo en la mañana. Y después, como fue pasando el tiempo, como se fueron contaminando la sana doctrina, empezaron a hacer los revivals cada 4 semanas. Un mes todo el revival. Y ahora si usted ve una iglesia que hace un revival, empieza el sábado y termina el lunes, en 3 días. Revival es enseñar la palabra de Dios por muchos días en una tienda, porque ni siquiera cabían en la iglesia, tenían que poner una tienda fuera de la iglesia, porque mucha gente venía. Porque era un evento, el privilegio de escuchar la sana doctrina. Creo que en español usan una palabra que no es avivamiento, pero avivamiento ni existe. Existe awaken, despertar o revival, ¿verdad? Entonces, pongan mucha atención. Hoy en día no quieren predicar la sana doctrina. Entonces, si usted escucha la sana doctrina, es un privilegio. Y vamos a ver aquí si realmente tú estás escuchando la sana doctrina o no. ¿Verdad? 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6, ¿ya la tiene? 1 Timoteo 4:6 nos dice la palabra de Dios, ponga mucha atención. Si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿De qué está hablando? De la sana doctrina. Dice 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que deseche las fábulas profanas y viejas? Oh, que esto sucedió en el Antiguo Testamento, que esto hicieron los filisteos, que esto hicieron. Todo eso es fábulas, porque eso es historia, eso no es doctrina. Vamos a ver que en la Biblia tú como iglesia tienes que saber la historia y la doctrina. 8, ¿verdad? No, 11, vamos a ver el 11. Es un mandamiento. Esto manda y enseña. Entonces, enseñar la sana doctrina, que es un mandamiento para la iglesia. Enseña y manda, enseña y manda, enseña y manda, porque ese es el mandato para los verdaderos predicadores. ¿Verdad? Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios 4:14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplear con astucias las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error? Las doctrinas falsas que hace el hombre, las doctrinas de demonios. ¿Se fijan? Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo y te redarguye y estudias bien diligentemente la palabra de Dios, no vas a estar con cualquier viento de doctrina, vas a tener la doctrina para la iglesia. Romanos 16, 17, Romanos 16, el último capítulo, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. ¿Qué es un mandamiento para la iglesia? Que tú te apartes de ellos. Que tú te apartes inmediatamente, porque te van a llevar a la apostasía y Dios te va a mandar un poder engañoso si no estás sellado para que te pierdas. Porque si estás sellado, vas a huir corriendo y Dios te va a poner en otra iglesia, o Dios se va a encargar de ti para glorificarse. ¿Se fijan? Bueno, vamos a ver Tito, primer capítulo, 9 y 10. Los obispos que sean ¿qué? Retenedores de la palabra fiel, como ha sido enseñada. ¿Qué enseñó Pablo? La sana doctrina. Para que también pueda exhortar con sana doctrina. En algunas Biblias dice enseñanza, pero es doctrina. Convencer a los que te contradicen, dice convencer a los que te contradicen. Y vamos a leer el 10, ahorita le doy la palabra, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Y qué quieren hacer hoy en día en muchas iglesias? Meterlo de la circuncisión igual, como se metió hace muchos años. Dígame, hermano. Dicen obispos, no dicen obispas. Obispos, no dicen obispas. Exactamente, dice el obispo es el pastor, no pastoras. En ningún momento Pablo es el apóstol de los gentiles, nos dice que las dos posiciones ministeriales que hay en una iglesia es el pastor, obispo, presbítero o anciano, elder como se dice en inglés, y el diácono o diácona. Es todas las posiciones ministeriales que hay. Que aquí no hay maestra de kinder, que aquí no hay maestro de pastor de alabanza, no, solamente esas. ¿Verdad? Para que peguen de grito los que nos están viendo a través de las redes sociales. Entonces, ¿tú tienes una doctrina sana? Tito 2:1. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la doctrina. Y te vas a salvar a ti mismo. Dice más adelante, eso te va a salvar a ti mismo. 23. El 2 y el 3, lo leemos. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe. ¿Qué es sanos en la fe? Que tengan la sana doctrina. En el amor, en la paciencia de las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas, no vinos, maestras del bien. Aquí Tito nos da una lista de cómo debemos de comportarnos como iglesia, ¿verdad? Cómo es el hombre, la mujer y los jóvenes. Si usted la quiere leer en su casa, ahí nos dice exactamente cómo quiere que nosotros nos conduzcamos, conducir como iglesia, ¿verdad? Ahí dice que las ancianas enseñan a las otras jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, y los jóvenes también hablan a ellos, y también habla a los siervos, pero hoy en día no tenemos esclavos. Entonces usted puede aprender lo que es hombres, mujeres y jóvenes, para que usted sea, que los hombres sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, amor y paciencia, si mal no recuerdo. Las mujeres que no sean calumniadoras, esclavas al vino, maestras del bien, enseñadores de jóvenes, mujeres, amar a sus maridos y sus hijos, y los jóvenes también, a respetar y amar a sus padres y todo eso. Entonces, fíjense muy bien la sana doctrina.
Ok, vamos a cerrar con esto muy importante. ¿Quién tiene la sana doctrina? El que tiene el verdadero evangelio. Número 2, el que tiene las doctrinas de la iglesia. ¿Cuáles son las doctrinas de la iglesia? La imputación de justicia, la justificación, la seguridad eterna, de la salvación, de la predestinación, la doctrina de... Hay 7 mayores doctrinas que las vamos a estudiar en esta iglesia y ya las hemos estudiado poco a poco, ¿verdad? Esas son las doctrinas de columna vertebral de la iglesia. Otro, tiene los misterios. A Pablo se le reveló los misterios para la iglesia. ¿Qué? Jesús es Dios, es uno de los misterios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Jesús está dentro de nosotros, de la iniquidad que va a venir el anticristo, de la restauración de Israel en los tiempos postreros. Todos esos misterios solamente son revelados a la iglesia. Te enseñan a ti el evangelio correcto, las doctrinas correctas de la salvación, de la regeneración, de la santificación, de la justificación, de imputación de justicia, de la seguridad eterna, de la salvación. Son las 7 más importantes. ¿Te las enseñan? ¿Te enseñan los 7 misterios de la iglesia? ¿Te los enseñan? Entonces estás en una sana doctrina. Si tienes el evangelio, la doctrina, los misterios, te conduces como una iglesia. Tienes a un pastor y el pastor es igual a todos porque la cabeza es Cristo, o tienes como cabeza un concilio, una denominación. Entonces no estás en una iglesia sana, porque si tú tienes la cabeza a Cristo no puedes tener un concilio arriba de ti, porque tú tienes que obedecer a Cristo como ministro, y el ministro debe de servir. El ministro aquí, muchas veces dicen, no, usted, al decir en las redes sociales, usted yo aquí limpio la iglesia, lavo los baños y trapeo, y siempre lo he hecho desde que conozco al Señor, y no me avergüenza, porque yo vine aquí para servir. ¿Te conduces bien? ¿Tú permites doctrinas extrañas? ¿Tienes supuestos falsos apóstoles, falsos profetas? ¿O tienes la sana doctrina que Pablo nos enseña que ya no hay profetas, ni hay apóstoles, no hay pastoras? ¿O tienes chile, mole y pozole? Entonces tienes una doctrina de demonio, una doctrina extraña. ¿De dónde es tu destino? Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, un religioso. Que tú estés 20, 25, 30 años en una iglesia y que te despiertes en el infierno por no tener la sana doctrina. Entonces eso es muy importante que nosotros debemos saber de la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes el evangelio correcto, las doctrinas correctas, los misterios correctos, te conduces como te deben de conducir. ¿Cuál es la autoridad de tu escuela? Perdón, de tu iglesia. Dije escuela porque aquí es la escuela de la Biblia. ¿Cuál es tu autoridad? Esta debería ser tu autoridad, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el pastor de pastores. Cálmate. ¿Quién es la autoridad? Porque para mí y para esta iglesia esto es la autoridad. Esta es la última palabra, la tiene Dios. Esto es tener una sana doctrina. Y número 6, muy importante. ¿Tienes el amor que dice la Biblia? El amor a Dios. ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo? ¿Das gracias a Dios por todo? ¿Te santificas para Dios? Porque esa es la voluntad y agradable y perfecta para Dios. ¿Eres el mismo personaje aquí en la iglesia que en tu casa? Entonces tienes la sana doctrina. O de nada te sirve tener una doctrina de demonios, sentir muy bonito, elevarte al piso y te caes como ficha de dominó y sales el lunes y te estás agarrando del mechón con tu marido o tu esposo. Pues esa es la sana doctrina que nosotros debemos de ver cómo conducirnos. No tenemos suficiente tiempo para decir
cómo tenemos que obedecer, pero en Tito hay una lista en el capítulo 1 de cómo se debe conducir el hombre, la mujer y el joven, exactamente en una sana doctrina. Dígame, hermana. Por ejemplo, en primera de Timoteo 1, 9, Ya la leímos. Dígame. 8, 9, pero también el 10 habla de la mujer cómo se debe de conducir. Claro, es lo que estamos hablando hoy. Si usted quiere saber cómo se debe conducir el varón o la mujer, dice la mujer enseña a quién, a otras mujeres. Pero aquí, por ejemplo, en el 10 dice, desde el 9, así mismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados. Claro, nos dice de cómo nos va. vamos a vestir y cómo nos vamos a nosotros a dirigir como iglesia. Ese es un estudio que tenemos y vamos a hacer en nuestra biblioteca de cómo debe vestirse un cristiano. ¿Qué les parece? La parte dice no con oro, ni con plata, ni vestido decoroso, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesa piedad. La mujer aprenda en silencio con toda su lección. Bueno, eso se lo dejamos de tarea, ¿verdad? Que todo eso son cómo debemos nosotros obedecer, porque de nada te sirve saber todas las doctrinas, todos los misterios del Evangelio y no sabes conducirte. Tienen que ser las dos para que tú seas sano. ¿Por qué? Porque es un reflejo que tú eres salvo. Pero si ya tú tienes un conocimiento extraño y una obediencia extraña, entonces tú estás fuera del lugar. Tú necesitas estar en otro lugar. Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu misericordia. Muchos se dicen tener o predicar la sana doctrina, pero no la hablan, no la predican, ni siquiera predican tu evangelio, no predican los mandamientos. Aquí nos faltó uno, mandamientos. Es muy importante para la iglesia. Tus ministerios, cómo nos conducimos, cómo somos la autoridad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los que no la tienen, Padre, tú te reveles, que ellos tengan fe a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y según las Escrituras, si tú crees de todo corazón, yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que habrá un poder en ti, que tú tendrás la sana doctrina por una eternidad. En el nombre de Jesús, amén.